Vamos a hacer un pequeño repaso. Esta es la ayudantía número 7 que tenemos y voy a hacer un pequeño repaso antes de comenzar con el ejercicio. Repaso. Lo que se han visto en clase hasta ahora han sido las variables aleatorias. Cuando una variable aleatoria lo que significa es que puede tomar ciertos datitos de un conjunto omega, no sé, omega en omega, y eso los va a llevar a un número real. Por ejemplo, si yo tengo, o no sé, pero, por ejemplo, no sé, puedo tener un espacio como una variable aleatoria puede tomar eh, todos los posibles valores de algún evento, por ejemplo, no sé. El más clásico es que una variable aleatoria, no sé, sea 0 si x, no sé, es igual a 1 y 1, o sea, perdona, si x igual a 1 tengo 1 y si no es 0. O sea, esto sería como una variable aleatoria de éxito o fracaso. Eso es como el ejemplo típico de una variable aleatoria. Éxito o fracaso, por ejemplo. También puede ser lo contrario, por ejemplo, puede ser 0, 1, 2, en lo cual, no sé, x va a ser 0, va a ser 1, no sé, si x es mayor o igual a 1, eh, y menor o igual a 0, por ejemplo, va a ser 2 si no sé, es mayor o igual a 1 y va a ser menor o igual a 2, por ejemplo, y va a ser 0 en otro caso, no sé, en otro caso. Puede ser esta otra variable aleatoria. Se dan cuenta, es como una especie de posibles valores que puede tomar algún evento. O el clásico, no sé, cuando uno tiene una moneda, puede ser cara o sello, cuando uno tira una moneda. Cuando uno tira un dado, puede ser las caras de un dado. Todos estos ejemplos que estoy dando son ejemplos de variables aleatorias. Eh, y esto de variable aleatoria. Y un repaso rápido de modelos puede ser los modelos discretos. Que hasta ahora ustedes han visto modelos discretos, no han visto modelos continuos. Eso se va a ver después. Modelos discretos. En el cual han visto Bernoulli, el cual Bernoulli es, es un de modelo de Bernoulli NP. Tiene estos parámetros donde n es el número, perdón, el Bernoulli es éxito o fracaso. O sea, me dice, no sé, no me acuerdo si era un parámetro o dos, pero voy a buscarlo de hecho al tiro. Bernoulli, de hecho voy a pausar la grabación. Pause. Bernoulli es que tiene un puro parámetro, no tiene dos. Eso es la binomial, y me había confundido con. En lo cual me dice que donde P es la probabilidad de conseguir un éxito, seguir éxito, entonces mi versión variable distribuye Bernoulli, quiere decir que esto solo tiene dos posibles casos, 0 o 1. De 1 es éxito y 0 fracaso. Binomial se puede entender como una variable que distribuye binomial NP es número de éxitos en n experimentos Bernoulli. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo hago un experimento n veces, 1, 2, 3, hasta n, voy a contar acá este éxito, bien, fracaso, va, éxito, fracaso, y así sucesivamente, y la cantidad de éxitos que yo tengo es mi variable aleatoria. En este caso, eh, se pueden ver que el x puede ir desde 0 hasta n, en este caso. Y donde p es la probabilidad de éxito en un evento. Luego está la geométrica, que esta es más fácil porque esta nos dice el número de intentos
para conseguir el primer éxito. Luego está que esto se distribuye así, geométrica de P, creo que es, distribución geométrica. Luego está la binomial negativa, que es número de intentos para K éxito. Y este sí tiene más parámetros que una binomial negativa se distribuye KP. Donde se puede ver que si una binomial negativa distribuye 1P, esto es lo mismo que distribuir geométrico. Porque es como conseguir el número de intentos hasta conseguir el primer éxito, acá está conseguir K éxito. O sea, si K igual a 1, tengo una geometría. Estas relaciones son muy importantes porque yo puedo relacionar, o sea, la binomial con la geométrica, puedo relacionar la binomial con la geométrica, y como se puede ver que la binomial negativa eh, hasta cierto punto se puede también relacionar con la binomial. Y por último, la hipergeométrica, que esto está más arribita, que no me sé la fórmula de memoria, así que lo voy a copiar y pegar, porque no me sé la fórmula de memoria de la hipergeométrica, pero sí sé lo que hace, y lo que hace es que eh, lo que hace la geométrica hipergeométrica, perdón, es conseguir el número de éxitos en una muestra. Por ejemplo, se, se distribuye hipergeométrica, no me acuerdo muy bien esto, pero era NM, donde N es el tamaño de la muestra, tamaño, perdón, de la población, N chico el tamaño de la muestra, y M es el tamaño de, de datos que pertenecen a una clase. Entonces, si yo a una clase A, por ejemplo, a una clase A. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero tener de 100 datos, saco una muestra, no sé, de 10, y quiero saber, y perdón, no sé, tengo 30 datos de clase A y 70 datos de clase B, y yo saco una muestra al azar, una muestra, no sé, de 10 datos, y quiero calcular la probabilidad de que dentro de esa muestra, eh, no sé, 3 pertenezcan a la clase A, esto va a distribuir de forma hipergeométrica. O que 4 pertenezcan a la clase A, o 5. Todo eso va a distribuir de forma hipergeométrica, donde acá el M sería 30, aquí el N sería 100, y el N chico sería 3, en este caso, en este ejemplo. Hasta ahí, ¿dudas con el repaso de los modelos? ¿Qué dice en la binomial negativa? En la segunda X. Perdón. Para ya, eso lo voy a escribir de nuevo. Ah, ya. Vale, Intentos vale. para conseguir K éxito. Eso. Y en el segundo, que es igual a geométrica de P, al lado de la izquierda de la igualdad, eso es 1, P. Sí, 1,p. Porque acá es como número de intentos para conseguir el primer éxito. Y eso es lo mismo que la geométrica, porque la geométrica, ¿qué hace? Número de intentos para conseguir el primer éxito. Ah, ya, vale. Vale, Por vale. eso es que es importante esta relación. Es importante, o sea, ver que ustedes pueden relacionar esto con esto. Y la binomial negativa se puede relacionar con la binomial, porque acá la binomial estoy consiguiendo el número de éxitos. O sea, hago n experimentos y busco cuántos éxitos hay ahí. Y la binomial negativa es como al revés. Es como que estoy buscando la cantidad de éxitos hasta conseguir una cantidad K de éxitos. Esto en distribución no se ve a simple vista, pero cuando calculamos probabilidad se va a ver. De hecho, hay un ejercicio que se va a ver esta relación como más intuitiva, en caso de que no se entienda. Pero hay una relación entre binomial negativa, y una relación entre binomial negativa y geométrica.
Ah, y todo esto está relacionado con la Bernoulli. Todo esto de acá, esto está relacionado con la Bernoulli, esto con la Bernoulli y esto con la Bernoulli. Todo esto están relacionados con la Bernoulli. Eso es para que lo tengan en mente cuando hagan ejercicio. Bien, así que vamos a pasar a los ejercicios. Aquí voy a hacer, voy a pause record, hacer un recording, ya. ¿Se puede ver de nuevo la transmisión? Que la pausa un ratito. Eso es. Ya, perfecto. Entonces vamos al primer ejercicio de la identidad que dice. Un fabricante de chips los empaqueta en lotes de 20, del lote de 25 unidades. En la sección de ventas de la fábrica, un comprador inspecciona los lotes aceptados, eh, inspecciona la cantidad de lotes antes de aceptarlos, perdón, tomando una muestra de 4 chips de cada lote para su revisión. Si en la muestra encuentra menos de 2 chips defectuosos, acepta el lote. Suponga que los lotes contienen una cantidad estimada de 7 chips que pueden ser considerados defectuosos. Para inciso A, nos preguntan cuál es la probabilidad que al examinar un lote, el tercer chip que se revise sea el primer defectuoso que aparezca en la muestra. Eh, bien, aquí, eh, ¿qué se podría hacer en este ejercicio A? Si nosotros vemos este ejercicio, acá podemos ver que dice primer defectuoso que aparezca en la muestra. Y uno quizás podría decir, ah, esto es geométrico. Perdón, es geométrica. Pero acá hay que tener cuidado, porque acá en la geométrica son ensayos Bernoulli. O sea, eh, es como si yo sacara una muestra, yo empezara a sacar cositas hasta conseguir el primer éxito. Eso es donde yo sé que la probabilidad de conseguir un éxito es fija. Acá, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que en el caso de la primera, el inciso 1A, la probabilidad no es fija. ¿Por qué? Porque si yo tengo 25 lotes, si yo saco uno, voy a obtener 24. ¿Y qué va a hacer con los que están defectuosos? Van a seguir constantes. ¿Y eso qué quiere decir? Que mientras más fichas yo vaya sacando, este conjunto aquí se me va achicando. Y va a ser más probable encontrar eh, fichas defectuosas, chips defectuosos. Por lo tanto, eh, hay que tener en consideración que en este caso la probabilidad de éxito no es fija. Y como la probabilidad de éxito no es fija, no se puede usar geométrica, porque geométrica usa un parámetro donde P es fijo. P no cambia. En ese caso, tampoco podemos usar hipergeométrica, porque en la hipergeométrica, pese a que podemos clasificarlos como defectuosos y no defectuosos, eh, tendríamos que sacar una muestra puntual, una muestra fija, una muestra de n. Y acá, no estoy, acá aunque pueda sacar como 4 chips, eh, va a ocurrir lo mismo de antes, que la probabilidad acá, a ver, creo que igual se puede hacer con hipergeométrica, ¿no? No, no, eso es para otro ejercicio, es para el inciso A. En este caso no se puede hacer así porque yo quiero conseguir el primer, el primer chip defectuoso. Y eso no me lo va a entregar la hipergeométrica, me va a entregar cuántos chips defectuosos tengo en mi muestra. No, y yo quiero saber el primero. O sea, por ejemplo, puedo tener en esta muestra, no va a haber un orden en los defectuosos. Solo me recuerda la probabilidad de que haya alguno. Y yo quiero saber el primero. Por lo tanto, la hipergeométrica tampoco nos sirve, porque no modela lo que yo necesito. Porque no modela lo que necesito. Así que, ¿qué se tiene que hacer en este caso? Vamos a hacer probabilidad simple, ¿no? O sea, probabilidad de toda la vida. Para eso, nos damos cuenta que tenemos 7 chips defectuosos. Y tengo 25 chips totales. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Que si yo hago la diferencia, voy a tener 17 chips que van a ser buenos.
Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Para calcular la probabilidad, vamos a hacer, eh, vamos a hacer como lo que hicimos para el certamen anterior, que es una especie de técnicas de conteo. Primero contamos cuántos chips. Yo quiero que al sacar un chip salga bueno, porque voy a sacar uno. ¿Eso qué quiere decir? Voy a sacar de los 18 chips que tengo, lo divido por la cantidad total. Y esto es la probabilidad de conseguir un chip bueno. Luego ocupamos la regla de Lee, porque sacar chips no. La probabilidad que yo empiece a sacar chips no son procesos independientes. Y se puede saber eso porque que yo haya sacado uno defectuoso, eso no va a influir. O sea, va a ser más probable que saque esto, pero no va a influir directamente eh, en que yo escoja estos chips, defectuosos o no. No lo va a hacer directamente. Entonces podemos usar la regla de Lee. Así que vamos a multiplicarlo por la cantidad de chips que tengo, de chips buenos que tenga, en este caso van a ser 17, porque ya saqué uno, dividido en la cantidad de chips totales, en este caso 24. Entonces, este va a ser probabilidad de sacar un chip bueno, este va a ser probabilidad de sacar un chip bueno, dado que el primero es bueno. Luego, acá ya saqué dos, así que necesito sacar un tercero, pero el tercero quiero que sea malo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿cuántos chips defectuosos tengo? Tengo 7, y lo divido por la cantidad de chips que me van quedando, en este caso 23, porque saqué 2. Y esta es la probabilidad de sacar un chip malo, dado que el primero y el segundo son buenos. Y esto es la probabilidad de que me están pidiendo. Es la probabilidad que me están pidiendo. eh, Porque acá tengo el primer chip es bueno, ya no me sirve. El segundo chip es bueno, ya perfecto. El tercer chip es malo. Entonces, esta es la probabilidad que a mí me sirve y eso es aproximadamente 0,155 aproximadamente. Eso sería para la A. ¿Dónde estoy? Estoy aquí. ¿Alguna duda hasta ahora con el inciso A? No, está claro. Claro, perfecto. Entonces pasamos al inciso B, en el cual nos dice, ay, me bajé esto. Ay, no, acá está ya. ¿Cuál es la probabilidad de que al examinar 20 lotes, el comprador rechace no más de 3 de ellos? Entonces, tenemos que acá definir en este caso dos variables aleatorias. Primero, una variable aleatoria que es el número de chips defectuosos en una muestra de 4 chips. Aquí lo escribí muy mal. Muestra de 4 chips. Y otra variable aleatoria que diga el número de lotes rechazados. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo que estamos modelando con estas dos variables es que la variable x va a modelarme, va a ser la variable que al yo muestrear mis chips, que en este caso son 4 chips, yo lo considere defectuoso el lote entero. Y para eso tenemos que ver el criterio que nos dan en el enunciado. Cuando un lote se considera defectuoso, cuando en la muestra encuentro menos de 2 chips, o sea, cuando ocurre lo contrario, o sea, si el lote tiene menos de 2 chips defectuosos, lo acepto. Entonces, para rechazarlo, tengo que tener más de 2 chips defectuosos. Entonces, si en un lote, en un lote, por ejemplo, yo muestreo, y en esa muestra obtengo como 3 chips defectuosos, por ejemplo, digo, ya, entonces considero que el lote entero está malo. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a hacer esto con todos, con, con una cantidad de lotes, que en este caso en el enunciado nos dicen que voy a examinar 20 lotes, voy a hacer 1, 2,
Y yo tengo que calcular la probabilidad de que no rechace más de 3. O sea, por ejemplo, si yo acá tengo acá 5 lotes, por ejemplo, y quiero ir rechazando, y quiero, no sé, ya, este lo rechazo, este lo rechazo, este lo acepto, este lo rechazo. Entonces quiero que ahora todos los demás sean buenos, pues. Acá no estoy rechazando más de 3. Esto es un caso que a mí me favorece, pero el caso que a mí no me favorece es que si este lo rechazara, porque acá rechacé 4 y me dicen que no rechace más de 3. Entonces, ¿qué va a significar esto? Esto va a significar que I, que es la cantidad de números de rechazados, es en realidad una variable aleatoria que mide éxitos y fracasos. En este caso, de 20 lotes, o sea, de 20 experimentos, veo cuáles son éxitos y cuáles son fracasos. Es decir, iba a distribuir eh, binomial 20p. Es decir, de 20 lotes, donde p es la probabilidad de rechazarlo o aceptarlo, no en este caso rechazarlo, en este caso va a ser rechazar, eh, obtengan no más de 3. O sea, yo quiero calcular la probabilidad de que i, de que, ¿dónde está? La probabilidad de que i sea menor o igual a 3. ¿Por qué? Porque si defino pre la probabilidad de rechazo, yo quiero que la cantidad de lotes rechazados sea menor o igual a 3. Por lo tanto, quiero calcular esto. Entonces, ¿qué nos falta aquí? Calcular la probabilidad P. Ahora, ¿cómo yo podría calcular esa probabilidad P? No sé si tienes alguna idea de cómo calcular esta probabilidad P. P chica. Estaba pensando en la manera que lo hicimos recién, y eso es la fórmula de la binomial, pero eso sería para, yo lo tenía pensado como para i igual a 3, pero tiene que ser menor, así que ahí se me complica. Ya, ya, por ahí no va. La cosa es que para calcular esta probabilidad P, primero que tenemos que saber que esta probabilidad es la probabilidad de rechazar un lote. ¿Y cuándo se rechaza un lote? Se rechaza cuando los lotes tienen eh, al menos dos chips, o sea, lo contrario, tengo más de dos chips defectuosos. Y nuestra variable X modela el número de chips defectuosos en una muestra de 4 chips. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a muestrear y quiero calcular la probabilidad de que estos chips que están aquí no superen los 3. Superen los 3. ¿Y qué modelo me modela eso? Para la redundancia, el modelo hipergeométrico. Porque el hipergeométrico, ¿qué hace? De aquí se ocupa el hipergeométrico, como había dicho anteriormente, un pequeño spoiler que la vez es el hipergeométrico. ¿Por qué? Porque el hipergeométrico, ¿qué hace? Toma una muestra n, toma un tamaño m, que son el tamaño de datos que pertenecen a una clase A. En este caso, mi clase A, ¿cuál va a ser? Eh, chips defectuosos, va a ser, en este caso. Y el tamaño de la muestra, en este caso, va a ser 4, y el tamaño de la población va a ser 25, si no recuerdo. A ver, no, perdón, no va a ser 25, va a ser... Ah, sí, va a ser 25 en este caso. 18 más 7 son 25, sí. Por lo tanto, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener que X se va a distribuir hipergeométrica. Una cosa que me olvidé antes de continuar, eh, es que hipergeométrica se puede distribuir así y en otros textos sale como hipergeométrica de n, n1, n2, donde tengo que n1 pertenece a la clase 1 y n2 el tamaño de la clase 2. Y n1 más n2 es n grande, n grande el tamaño de la muestra. Esa es otra forma de parametrizar el modelo hipergeométrico, también se encuentra así en la literatura, y la fórmula cambia un poquito, pero va a calcular lo mismo, al fin y al cabo. Piensa que es como un cambio variable, pero al fin y al cabo
muestra lo mismo. Acá hago la recalco, el M acá, en este tipo, es que pertenezca a alguna clase A, y el N grande es el tamaño total, y en este tipo de parametrizaciones va a ser N1 pertenece a la clase 1, N2 a la otra clase, y la suma de ambas es el tamaño de la muestra. Esa es otra forma de parametrizar estos dos modelos. Lo pueden encontrar de estas dos formas, en caso que lo encuentren de esta forma y no de esta. Habiendo hecho ese paréntesis, sabemos que X, nosotros lo vamos a utilizar en este caso como están donde está en este caso lo vamos a parametrizar de esta forma, N1, N2, para que lo vean de esta forma también, que al final, y les voy a dejar con ustedes como ejercicio, calcular, calcularlo como para hipergeométrica de N, M, N. De hecho, ahora mismo voy a buscar la fórmula de hipergeométrica. Voy a pausar el video, pausa. Ya. Para no hacer tanta confusión, mejor voy a ocupar la notación que ustedes vieron en clase, que es N, M, que esta es la que sale en el apunte, que al final es lo mismo. Si yo quiero calcular la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2, esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 1, y esto va a ser 1 menos la probabilidad de que X sea igual a 0 más la probabilidad de que X sea igual a 1. Entonces acá ocupo, ¿por qué esto es así? Porque esto recuerden que es una distribución discreta, y cuando es discreta, la probabilidad de que X sea menor o igual a X va a ser eh, la suma de las probabilidades de que X sea igual a Y, desde Y igual 0 hasta X. Eso, eso tienen que tenerlo en cuenta. Eso es la función de cuantía. Entonces voy a ocupar esto. Entonces necesito calcular la fórmula, la probabilidad de la hipergeométrica para X igual 0 y para X igual 1. Entonces acá lo vamos a hacer rápidamente, en la cual ocupamos, voy a copiar esta fórmula de la hipergeométrica, que nos cambia la fórmula de la hipergeométrica. Esto lo voy a borrar. Y aquí voy a colocar la hipergeométrica, donde en este caso voy a reemplazar los parámetros. Voy a reemplazar probabilidad de que X sea igual a 0. Voy a colocar acá M. ¿Mi M cuánto es? Mi M es 7, creo. Está acá al revés. Está acá al revés. Acá no lo he colocado, pero ahora sí lo voy a colocar. Voy a colocar que como es N, M, N, en este caso N sería 4, M grande es la cantidad de fichas de chip defectuosos, que en este caso es 7, y N grande, que el tamaño total es 25, entonces esto sería 7 combinado con 0 por N menos M, 25 menos 7 es 18, combinado con la muestra menos X, que en este caso es 4 menos 0, más, aquí voy a hacer un paréntesis grande, esto dividido, perdón, dividido en N grande, que en este caso es 25, combinatoria con N chico, que en este caso es 4, más, de nuevo, acá el X es igual a 1, por lo tanto reemplazo el X acá como 1, 7 combinado con 1, por 18, este no cambia porque estos N y M están fijos, pero lo de abajo sí cambia porque es 4 menos 1, que en este caso es 3, dividido en, lo de abajo no cambia porque estos parámetros están fijos, 25 dividido en 4. Y si ustedes realizan ese cálculo, les va a dar 0,366. Así que luego y luego P ya lo tienen calculado como 0,366. O sea, perdón, ese es P. Y luego, a nosotros no nos piden eso, sino que nos piden que la probabilidad de I sea menor o igual a 3. Por lo tanto, la probabilidad de que I sea menor o igual a 3, como esto es binomial, eh, I distribuye binomial, ya sabemos que distribuye binomial 20,0
3, 0, 6, 6, esos son sus parámetros. Entonces, la probabilidad de que, utilizando la función de cuantía de la binomial, porque la binomial también tiene una función de cuantía, que sería la suma de que la probabilidad de i sea igual a 0 más la probabilidad de i igual a 1 más la probabilidad de i igual 2 más la probabilidad de i igual 3, donde aquí la probabilidad de que i sea igual a i va a ser ni por la probabilidad de i 1 menos i, creo que es. En este caso acá creo que es, en este caso n es 20. 20 y esto es una suma. Creo que así era si mal no recuerdo pero esto es una fórmula, en este momento no me acuerdo muy bien la fórmula de la binomial. Aquí tienen que aplicar esto se llama función de densidad de la binomial. Y esto, si ustedes calculan eso, les va a dar 0,171. Cuando subo este archivo en el aula voy a subir la función de densidad binomial corregida. Así que en este caso no se preocupen si acá no está escrito en detalle. ¿Alguna duda con respecto a esta parte? No. Creo que la duda sería eso, la fórmula que hiciste. Pero Ya, voy a ver déjame el archivo después. buscar la función de la binomial. Ya, función de binomial. Ya, ahí está. Ya. No, es lo que te decía. Esta es la fórmula de densidad de la binomial. Ahora la busqué bien. En este caso sería, la fórmula sería n pi 1 menos pi menos i. En este caso p va a ser 0,366 y n va a ser igual a 20. Entonces tú reemplazas eso y los i los vas reemplazando según esta fórmula de acá. Y si tú calculas eso, te tiene que dar 0,1071. Si Ah, ahora gracias. eh, bien, por la hora voy a empezar a avanzar un poquito más rápido. Eh, Así que ahora vamos a la C, que nos dice eh, que el comprador para realizar el local necesita 15 lotes. ¿Cuál es la probabilidad de que al examinar a lo más 25 pueda retirarse del recinto? Eh, para esto, tenemos que utilizar binomial negativo. ¿Por qué? Porque ahora nosotros vamos a modelar lo siguiente. Vamos a modelar que vamos a definir Z como el número de lotes a revisar hasta obtener 15 lotes. En otro caso, esto es lo mismo que número de lotes hasta conseguir 15 éxitos. Esto es análogo. O sea, por lo tanto, Z va a distribuir binomial negativo, porque eso es eso es lo que distribuye la binomial negativa, de 15 lotes, o sea, hasta conseguir el 15º éxito, y cuya probabilidad, y acá una probabilidad P. Pero esta probabilidad P, de hecho lo voy a anotar con otra letra, Q, perdón, como Q. Esta probabilidad Q va a ser 1 menos P, donde P lo calculamos en el inciso anterior. Este va a ser 1 menos 0,3 aproximadamente, que eso va a ser 0,7. ¿Por qué? Porque 0,3 es la probabilidad para rechazar un lote. Y ahora yo quiero lo contrario, quiero aceptarlo. Y para aceptarlo, ¿qué tengo que hacer? 1 menos la probabilidad que calculé al rechazar. En este caso 0,3. Y acá me da 0,7. Por tanto, esto va a ser binomial negativo 15, 0,7. ¿Y qué es lo que tenemos que calcular? Tenemos que calcular que la probabilidad
de que este Z sea menor o igual a 25. ¿Por qué? Porque nos dice que con la probabilidad de que deba examinar a lo más 25 lotes para retirarse del recinto. Es decir, que si yo calculo 25 lotes, o sea que máximo tengo que calcular 25 lotes para conseguir 15 buenos. Eso es lo que me está pidiendo. O sea, por ejemplo, si yo calculo, obviamente, si yo calculo 14 lotes, no voy a conseguir 15 buenos. Pero, por ejemplo, si calculo 16, ahí ya puedo conseguir 15 buenos. Si calculo 17, también puedo conseguir 15 buenos. Pero si calculo 25, es como lo máximo. Si yo ya calculo 26 lotes para conseguir recién 15 buenos, eso yo no lo quiero. Esto no lo quiero, pero estos casos sí. Por lo tanto, la probabilidad sería que Z tiene que ser menor o igual a 25. Y acá hacemos la relación con la binomial, en la cual, si yo tengo que Z, si yo defino ahora otra variable, S, que distribuye binomial, ahora 25,07, voy a obtener esta relación. ¿Y por qué? Porque aquí me queda este binomial S chica. Este binomial me dice, ya, la Z me dice número de lotes hasta conseguir 15 éxitos. Esta de aquí me dice, eh, en 25 lotes, ¿cuántos éxitos tienes? ¿Cuántos lotes buenos hay? Lotes buenos hay. Eso es lo que me dice esta variable. Entonces, si yo, para conseguir, para calcular 25, necesito máximo 25 lotes para conseguir 15 buenos, eso es lo mismo que si yo hago, reviso al tiro 25 lotes, quiero tener al menos 15 buenos dentro de esos 25 lotes. O dicho de otra forma, si yo reviso 25 lotes y obtengo 4 buenos, eso no lo quiero. Si tengo 25 lotes y tengo 13 buenos, eso tampoco lo quiero. Eso es lo que me está diciendo esta relación, esa igualdad. Es como otra forma de calcular el espacio. Perdón, esta probabilidad que me están pidiendo. ¿Y para qué me va a servir esto? Porque ahora yo puedo hacer esto. 1 menos la probabilidad de que S sea menor o igual a 15. A 14, perdón. Porque acá no quiero tomar el número 15, quiero decir el 14. Y eso va a ser 0,9022. Donde acá, para hacerlo más detallista, esto sería 1 menos la sumatoria desde i igual 0 hasta 14 de ni por q a la i 1 menos q a la 1 menos i, y eso va a ser igual a 0,902. Y luego para ejercicio D, el ejercicio D, eh, el ejercicio D, nos piden que si el comprador ha examinado más de 10 lotes y ninguno de ellos lo ha rechazado, ¿cuál es la probabilidad de que el primer lote que no acepte aparezca después del 14º lote examinado? En otras palabras, ¿esto qué nos está diciendo? Antes de eso, ¿alguna duda con la letra C? Con el inciso C. No sé si quedó claro el... Sí, que Dale. Entonces, pasamos a la D, al toque, en la cual tenemos el número de lotes examinados hasta encontrar el primero que se rechaza. O sea, perdón, definimos como una variable h, que es el número de lotes examinados hasta hallar el primero que se rechaza. Queremos eso. ¿Por qué? Porque el enunciado que nos dice, si un comprador ha examinado más de 10 lotes y ninguno de ellos lo ha rechazado, ¿cuál es la probabilidad de que el primer lote que no acepte aparezca después del 14º lote examinado? Es decir,
después de revisar 14 lotes, recién empieza a aparecer uno que esté fallando. O sea, en el 15º, porque va a aparecer uno. Eso es lo que me está pidiendo el ejercicio. O, acá dice, no acepte aparezca después o puede aparecer el 16º, pero no puede aparecer antes del 14º. No puede aparecer antes del 14º. En este caso, H va a distribuir una geométrica de parámetro P, donde P se calculó en la B, de P en este caso va a ser 0,3. Entonces, yo, qué quiero hacer con esta propiedad? Quiero calcular la probabilidad de que H sea mayor a 14. Sea mayor a 14. Pero acá, ¿qué me están diciendo? Me están diciendo que yo ya, los primeros 10 ya fueron rechazados. O sea, no, o sea, perdón, los primeros 10 estuvieron buenos. No encontré nada. O sea que acá tengo que agregar esta condicional. Esta condición, ¿qué me está diciendo? Que acá revisé 10 y todos fueron buenos. Entonces, ¿qué me dice la probabilidad de la geométrica? De que esto pierde memoria. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo te digo que tengo 14 lotes y los primeros 10 no salió lo que yo quería, no salió lo que yo quería, y quiero calcular el 14º, lo que me dice esto, olvídate de esos 10, no te sirven. Enfócate solamente el 11, el 12, el 13, el 14. Que esto es lo mismo que contar desde 0 a 4. Eso es lo que me está diciendo esta propiedad. O sea, olvídate de los 10 que ya fallaron. Y calcular esto es 1 menos la probabilidad de que h sea menor o igual a 4. Acá es 1 menos la suma desde h igual 0 hasta 4 de esto que creo que es p a la h por 1 menos p. Esto es fracaso hasta el primer, esto es 1 menos p por 1 menos h hasta el primer n, ¿verdad? N menos h en este caso sería, creo que algo así, 4 o 4, no me acuerdo bien, creo que era 4 menos h. La fórmula de la geométrica. Y esto debería dar 0,2401. De hecho, voy a buscar el tiro, distribución. Geométrica. Distribución geométrica. En efecto, la fórmula es la que acabo de. Perdón, no es la que acabo de escribir, es esta de acá. Es así la fórmula de la geométrica. Este índice va acá arribita. Y tengo que hacer una sumatoria sobre eso, y eso si uno lo calcula le va a dar 0,240. Bien, eso es para la D. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? ¿El h de chico qué era? Es un índice de la sumatoria. Ya, vale. Ah, no, sí está claro. Ya. Entonces, voy a ver si puedo pasar rápidamente a la 2. Si no, lo dejamos hasta acá dado la hora. No, espera, esta hora termina a las 15:40, ¿no? A las 15:30. 15:40. Eso, ya, me alcanza todavía para pasar por lo menos la 2. Ya. Entonces, vamos a la 2, que nos dice, sea X una variable aleatoria que representa la ganancia o la pérdida de millones de pesos debido a la garantía de un cierto componente eléctrico. Se sabe que la función de densidad de probabilidad de X está dada por f de X igual, igual a esa función de Y, una exponencial. Nos piden encontrar la función de distribución acumulada. Nos piden encontrar la función de distribución acumulada. ¿Cómo se puede hacer este ejercicio? Primero, para encontrar distribuciones, tenemos que entender que
A ver, esta es la 2. 2A. 2A. Para encontrar distribuciones, tenemos que primero copiar esta distribución de aquí, que lo voy a copiar. Vamos a copiarla. Acá tenemos la distribución y para calcular distribuciones tenemos que simplemente integrar sobre todo el conjunto R. Pero acá tenemos una exponencial que está en valor absoluto, que nos va a dificultar un poco este cálculo. Así que tenemos que separarlo en dos casos. Primero, cuando X es negativo, y cuando X es positivo. ¿Qué ocurre cuando X es negativo? Cuando X es negativo ocurren dos cosas. Primero, el valor absoluto es menos X. Y lo segundo, la función de densidad hasta X va a estar dada por la integral de menos infinito a X de 1/2 la exponencial de menos X de X, pero como menos X, como el valor absoluto es menos X, esto será menos X, y esto va a ser simplemente más X. Por lo tanto, simplemente integrar de menos infinito a X. Esto es lo mismo que, de hecho, perdón, acá esto está incorrecto porque tengo que hacer tengo que calcularlo bien. Esto es menos t, y acá tengo que usar una variable muda de t. Es porque acá el x está en el índice de integración, y cuando el x está en el índice de integración tengo que ocupar una variable muda, pero no más que nada para hacer cálculo. Esto es una t. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular de menos infinito a infinito, menos infinito a x de 1/2 por la exponencial de t de t. ¿Y esto qué es? Esto es 1/2 del límite de b tendiendo a menos infinito de la exponencial de t evaluado entre x y b. En este caso va a ser, vamos a ver cuál es el límite de b tiende a menos infinito de la exponencial de x menos la exponencial de b. Y como b tiende a menos infinito, ¿qué va a pasar con esta cuestión? Esto se va a ir a cero. Por lo tanto, aquí va a ser 1/2 la exponencial de x. Pero, si nosotros analizamos el caso x mayor o igual a 0, ¿qué va a pasar? Van a pasar dos cosas. Primero, que el valor absoluto va a ser x, pero aquí hay que tener cuidado porque cuando yo calcule la distribución, no uno puede llegar y hacer esto, pero acá, 1/2 la exponencial de menos el valor absoluto de x, siempre me equivoco, es de t. No cometan ese error ustedes en la pauta. O sea, en el certamen. Esto tengo que separarlo de menos infinito a 0, 1/2 exponencial de menos t de t, más de 0 a x, lo mismo anterior, exponencial de menos t de t. ¿Por qué? Porque acá el x es positivo, entonces tengo que separarlo. Y esto de aquí ya lo tengo calculado con la fórmula anterior, con esta fórmula de aquí, separando acá en 0. Porque esto de aquí es lo mismo que la función x evaluada en 0 más esta integral. Donde acá el valor absoluto ocupa la propiedad del valor absoluto, que esto es menos t de t. Y esto evaluado en 0 es simplemente 1/2 más esta integral de acá. Esta integral de acá, si ustedes hacen el cálculo, debería darles a ver, esto es 1/2, perdón, esto es menos exponencial de menos t, evaluado entre 0 y x, y esto debería darles 1/2 más 1/2, 1 menos exponencial de menos x. Debería darles
ese valor de y. Bien, y ahí tenemos calculado la para la, ¿qué hora es? Ya todavía tenemos tiempo. ¿Hasta ahí dudas con el ejercicio A? ¿Cómo se calculó la función de distribución? Y me ¿Podemos ver olvidé. abajo un segundo? ¿Sí? Ya, faltó un cachito. De acá sería, Ah, ya, ahí está. Está, nos faltó escribir. sí, se me olvidó un cachito, que esto es x cuando x es negativo y un medio más un medio 1 menos exponencial de menos x cuando x es positivo. Ya. Ahora sí, ¿alguna duda? No, no entendí, no entendí. Ya, perfecto. Entonces vamos a la siguiente, que es la B, en la cual nos dice, calcule la utilidad perdida, aquí, calcule la utilidad perdida esperada en la varianza asociada a la utilidad perdida esperada. O sea, nos piden calcular la esperanza y la varianza. Y esto simplemente es hacer el cálculo de la fórmula de la esperanza. La esperanza, ¿cómo se calcula? La esperanza en la aleatoria siempre va a ser la integral eh, del espacio. Este omega puede ser cualquier cosa, pero para no confundir va a ser de menos infinito a infinito de x por la densidad. Eso, así se calcula la esperanza. En nuestro caso, va a ser un medio del integral de menos infinito a infinito de t por la exponencial de menos grosor de t, en nuestro caso. Eh, y acá podemos ocupar el hecho de que esta función es par, ¿cómo se llama esto? Es impar. Por ejemplo, si yo me voy acá, me voy al, Wolfram y coloco f de x igual x por la exponencial de menos el valor absoluto de x, en eso que no va a calcular, yo debería esperar de que esta función sea impar. Tengo esta función impar. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la integral? Si yo calculo esta integral, se me va o sea, técnicamente tendría que calcularlo con los límites, con las integrales impropias y todo eso, pero su valor principal de Cauchy, o sea, su valor principal de Cauchy va a ser cero. Así que puedo considerar mi integral como cero. Ahí sale. Eso se entiende más o menos por qué acá estoy considerando, de hecho, no, este gráfico acá. Porque estoy considerando, eh, porque esta integral que voy a calcular acá va a ser cero. O sea, gráficamente se ve. Esto, Como que se restaría entre sí o no. claro, se cancelaría entre comillas, así como esto va a tener infinito, esto va a tener menos infinito. Ya, vale. Y claro, aparte una función como par, así que esto. Ahora ustedes también pueden hacer el cálculo a mano. O sea, pueden hacer esto. Integral de el límite, pero de b tendiendo a menos infinito, de b. Y acá ocupan el valor principal de Cauchy, que el valor principal de Cauchy lo que hace es que toman el mismo b de t exponencial en este caso sería t, de t, más límite de 0 a b de t exponencial de menos t. Una cosa así podrían ocupar. Y les debería dar que eso es cero. Pero bueno, y eso va a ser cero. Esto ya es como analítico. Esto es analítico. Y esto es por la gráfica. Gráfico.
en la cual la gráfica va a ser como una función así. Una función así. Entonces t exponencial de menos 2 de t. Bien, eso es para el... Y ahora tenemos que calcular lo otro, que es la varianza. Y para eso vamos a ocupar la fórmula de varianza. La varianza tiene una fórmula que es que x al cuadrado menos e a la x al cuadrado, donde ya sabemos que la esperanza de x es 0, así que simplemente nos basta con calcular la esperanza de x al cuadrado. La esperanza de x al cuadrado se calcula la integral de menos infinito a infinito de x al cuadrado, la opción de distribución. En este caso va a ser menos infinito a infinito de t al cuadrado, la exponencial de menos t de t. Y si ahora ustedes calculan esta integral, en este caso a mí se me fue calcularla, él debería dar que esta integral, calculándose, debería darle 2. Entonces, la variable, la varianza va a ser simplemente 2 menos 0, que en este caso es. Pero esto es calculando esta parte aquí. En este caso, la verdad se me fue calcularla. Se me fue calcular esta parte aquí analíticamente, pero debería darle 2 este resultado. Y también por tiempo, no, más que nada por tiempo, también no lo voy a escribirlo aquí. Hasta aquí, ¿dudas de cómo se resolvió la varianza y la esperanza? Tengo una con la fórmula de la varianza. ¿Sí? Ahí el ser cuadrado solo cambia porque la varianza, a ver, la esperanza es la variable por la función de densidad, ¿era, no? Sí. Solo Además, la variable al cuadrado, no, ese esa es la variable al cuadrado, sí. no se reemplaza tampoco el x de la función de densidad al cuadrado. No, no. Ah, Porque ya, vale. hay una fórmula general. La fórmula general de la esperanza, quiero saber por qué toca esto, es que si yo tengo una función g de x, va a ser la integral de menos infinito a infinito de g de x por f de x. O sea, acá yo puedo meter un valor absoluto, y esa cuestión va a ser valor absoluto de x, f de x por esto de x. Solo se reemplaza este cosito de acá. Este x, Ah, ¿cierto? ya, vale, gracias. Vale, vale. Esto lo he anotado porque les puede servir. Ya. Entonces tenemos la B y dado el factor tiempo voy a avanzar rápido a la C para poder alcanzar la C. Nos dice, para recolectar la garantía de estos componentes necesarios, ¿cuál valor de la utilidad o pérdida que permite separar los componentes en dos grupos? En, en grupo 1 se encuentran los componentes que están en el 30% de aquellos que tienen mayor utilidad, y en el grupo 2 todo el resto de los componentes. ¿Cuál es el punto de corte para separar estos dos grupos? Para calcular la garantía, estos componentes deben saber que el valor que permite separar los grupos los componentes en dos grupos, donde están los componentes que están en el 30% de aquellos que tienen mayor utilidad, y en el otro grupo está el resto. Entonces, para eso, eh, tenemos que ver qué significa nuestra variable, nuestra función de densidad, que es lo que está modelando. Nuestra función de densidad que está modelando tiene una aleatoria que representa está modelando la probabilidad de ganancia o pérdida de la garantía de un cierto componente electrónico. Y acá que me están diciendo que el grupo 1 va a estar considerado como el 30% de aquellos que tienen mayor utilidad, que tienen mayor utilidad. Eh, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para que se entienda esta parte de acá? Tengo que
vamos a suponer que nuestra función f es como de esta, no sé, de esta gráfica, por ejemplo. Vamos a suponer que es así, la función f, instrucción f. Y lo que yo quiero hacer es considerar un punto de corte, un x barra, para el cual de aquí para acá estén el grupo 1 y aquí para acá el grupo 2. ¿Eso por qué? Porque según el enunciado nos dicen de que en el grupo 1 se encuentran los componentes que están en el 30% de aquellos que tienen eh, mayor utilidad. De hecho aquí debería ser como algo simétrico. Y está malo, esto debería ser como algo así. Vamos a hacer como una especie de así. Entonces, entonces, ¿qué va a pasar? Como X es mi utilidad o pérdida, a partir de este puntaje de corte, yo voy a tener más utilidades. Acabo de tener mucha utilidad. Mientras más me vaya alejando, voy a tener mucha utilidad. Y de aquí para acá va a estar lo que está bajo ese puntaje de corte, que no tiene como una especie de umbral, es como un umbral de utilidad, por así decirlo. Lo que yo quiero es que los que tengan mucha utilidad correspondan al 30%. Y los que estén de aquí para acá, sea el resto. O sea, aquí va a estar el 70%. ¿Esto a qué es análogo? Esto a qué es análogo, como acá tengo mi función de densidad, a que mi función de densidad en algún puntaje x barra sea igual a 0,7. ¿Por qué? Porque a partir de 0,7 voy a tener el resto de los componentes, pero cuando yo supere ese puntaje de corte, voy a obtener ya, voy a estar dentro del top 30, por así decirlo. Estoy como dentro del 30% mejor, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. De partida, como es utilidad, uno puede asumir que esto es positivo, porque utilidad no es una pérdida. Por lo tanto, uno que tiene que ocupar la fórmula que estaba aquí. Así que voy a copiar esta fórmula, la voy a pegar. La voy a pegar, aquí está acá abajito, y la voy a ocupar acá arriba. Por lo tanto, como tengo esta fórmula, voy a simplemente reemplazar f de x barra, que es un medio más un medio de 1 menos la exponencial de menos x barra, quiero que sea igual a 0,7. Si yo despejo ese número de ahí, voy a obtener que x barra tiene que ser menos logaritmo de 0,6, que eso es aproximadamente 0,51, despejando el x barra. Entonces, este es el puntaje de corte para el cual voy a partir de esta utilidad, por así decirlo, cuando mi x supere ese puntaje de corte, voy a estar dentro del 30% mejor útil. ¿Hasta aquí se entiende el cálculo de este puntaje de corte? ¿Alguna duda? ¿Por qué se tomaba esa parte nomás de la función? Un medio más un medio. Porque mi función de densidad, mi función de distribución es esta. Entonces, para x positivo, tomo solamente esta parte de acá. Ah, Porque, ya. sí, sí. Ya, vale, vale. Y aquí recordar que el 30% mejor siempre va a estar como para, en este caso, como x positivo. Mis mayores utilidades van a estar como esta colita, que valga 30%, o sea que cuya área bajo la curva sea 0,3. Esto lo pueden ver como los cuantiles, no sé si se acuerdan de cuantiles, así como cuando buscamos un puntaje de corte en el cual tenga el 30% de los datos, acá lo pueden ver de esa misma forma, así como que a partir de este puntaje de corte tengo el 70, de este puntaje de corte para adelante tengo el 30% mejor
de mis utilidades. Lo pueden analizar, hacer un análogo con los cuantiles. Y bien, eso por ahora es todo. Voy a subir una cápsula con el ejercicio 3 cuando suba el video porque ya se nos acabó el tiempo. Pero el ejercicio 3 es muy parecido a este. Es como, solamente es como para que ustedes puedan soltar manos. Pero eso, puede subir una cápsula con el ejercicio 3 para que no quede incompleto. Así que no sé si tienen alguna duda. Voy a dejar de grabar.